Mis queridas hermanas y hermanos, feliz Navidad. Que el Señor esté contigo. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Jesús, en este momento santo. En ti nos apoyamos. En ti descansamos. Tú nos defiendes. Tú nos proteges. Tú nos sanas y nos curas. Espíritu de Jesús, ven sobre nosotros, ven sobre mí. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, el domingo que celebramos siempre es la solemnidad de la Sagrada Familia, y es de lo que voy a hablar hoy. Y también quisiera hablar de otra fiesta que es el día 28 de diciembre, la fiesta de los Santos Inocentes. Me gustaría conectar estas dos ocasiones porque ya veréis que hay algo que tienen profundamente en común. Yo recuerdo que años anteriores, sobre todo antes de haberme ordenado, que iba con mis padres pues a la iglesia en este día, en el día de la Sagrada Familia. Casi siempre el tema era el mismo. El sacerdote en su homilía empezaba siempre diciendo que la familia estaba en crisis, que la familia está en crisis, Todas las dificultades que afligen a la familia actualmente. Bueno, pues yo no voy a hablar de eso, de la crisis en la institución de la familia, porque vosotros posiblemente sepáis de eso mucho más que yo. Entonces, de lo que voy a hablar es cómo nuestras familias nos afectan y del impacto que tienen en nosotros. Como acabo de decir, esto lo quiero conectar también con la fiesta de los Santos Inocentes. Es una ocasión muy bonita esta fiesta, para recordar a las niñas y niños que han sido, que son, pues brutalmente violados, heridos, maltratados en su infancia. Recuerdo hace unos años que leí un libro que me impactó muchísimo, de una autora suiza que se llamaba Alice Miller. El libro se titulaba en castellano Por tu propio bien. Bueno, pues en este libro aparecía la foto de un niño, pues de unos meses, 2 o 3 meses. Un niño precioso, sonrosado, con una cara dulce, encantador,
de esos niños que cuando les ves te emocionan. ¿Sabéis de quién era la foto? De Hitler, de Adolfo Hitler, que nació no como un monstruo, nació como un niño precioso, sonrosado. Bueno, pues este niño creció y su padre, que era una bestia, le maltrató. Y su madre, que tenía miedo de su padre, no le protegió. Y entonces el pequeño Adolfo fue creciendo entre golpes y aprendió a aguantarlos y a sufrirlos y a no llorar. Y esa pena y ese dolor y esa rabia se fueron conteniendo y reprimiendo. Adolfo pensaba que los golpes no le afectaban y él quería mostrar hacia afuera un aspecto de serenidad, de dureza, pero el dolor estaba dentro. La rabia, la ira, el odio estaban dentro. Y cuando pudo, y cuando pudieron estos sentimientos, comenzaron a expresarse. Y buscaron sustitutos, chivos expiatorios, los débiles, los pobres, los judíos. Y lo demás ya es historia, que lo conocéis tan bien como yo. Como un ser inocente se convirtió en un monstruo, en un gran asesino. Yo no quiero quitar responsabilidad a Hitler, ni a los que le acompañaron, pero sí que quiero apuntar al hecho de que Hitler no nació un monstruo, se convirtió en un monstruo. Su padre le convirtió en un monstruo, su madre también. Todo ocurrió, como veis, en la familia, con los padres, con el padre y con la madre. No es el momento, ni mucho menos, ¿no? De, no sé, desmitificar una institución tan importante para nosotros como es nuestra familia. Pero tenemos que permitir que la verdad y la luz entren en nuestra vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la salvación. Bueno, pues tenemos que permitir que esta luz, que esta verdad, que esta salvación entren y que revelen la oscuridad, la enfermedad, las heridas que habitan en nosotros. Nosotros nos sentimos, y así nos confesamos, pecadores. Yo no lo voy a negar. Yo no voy a negar, pues, que existe el pecado en nuestra vida. Pero también quiero manifestar en que no todo el mal que hay en nuestra vida es consecuencia de nuestras malas acciones, malas decisiones, equivocaciones,
sino que ya venimos, fijaros, ya venimos a este mundo, ya venimos tocados, heridos, enfermos. Yo siempre hablo de que hay dos niveles. El nivel, digamos, estrictamente biológico. Me refiero al ADN o al DNA, a los genes, para entendernos. Es decir, a que yo he recibido de mis padres, de mi madre y de mi padre, una dotación genética. Mis ojos, por ejemplo, se parecen a los de mi madre, creo que la nariz también. Estas manos, con este dedo tan gordito, pues era como el que tenía mi abuelo, el padre de mi madre. He recibido de ellos, como digo, pues un cuerpo. Y no solamente lo físico, sino también lo psicológico, lo emocional. Pregunta. ¿De los genes que he recibido son todos 100% perfectos, sanos? ¿O hay también genes que son enfermos, que han transmitido y que transmiten trastornos? Bueno, pues la respuesta es que sí. Hoy sabemos muy bien que, por ejemplo, problemas como el alcoholismo, los trastornos de ansiedad, depresión, por supuesto otros trastornos físicos, diabetes, problemas cardíacos, tienen que ver con los genes, es decir, con lo que he recibido de mis padres. Pero aparte de esto, fijaros, aparte de lo estrictamente biológico, también está la programación psicológica. Es decir, yo he crecido en una familia con unos valores y con unos contravalores. Por ejemplo, en mi familia, o mejor dicho, en la familia de mi padre, había un culto a la tristeza. Eso es verdad. Posiblemente hubiera razones para ello, porque mi tía, pues, se había quedado viuda muy joven y también tenían un hijo que no estaba bien, mi tío Callino, que murió luego muy pronto. Un hijo que tenía muchos problemas psicológicos y físicos. Yo no sé muy bien qué tipo de trastorno tenía. Bueno, pues todo esto creó una atmósfera de lo negro. Yo lo recuerdo. La casa de mi abuelo, oscura, lúgubre. Apenas se oían risas. La gente muy seria, muy solemne, pero no se disfrutaba ni se celebraba nada. Y mi padre creció allí. Y mi padre era una persona muy alegre. Pero ciertamente todo eso le afectó. ¿Cuántas cosas nos podría contar? De cómo yo crecí pues en todos esos mundos, ¿no? Y cómo eso me ha afectado. Y no lo digo esto por queja o para protestar, sino para entenderme, para hacer sentido. De cómo esto, pues también en mi inocencia, porque yo era maleable, como la cera, ¿no? En mi maleabilidad, en mi inocencia. Todo esto, pues me fue afectando. Y cada uno tiene su historia. Y yo he recibido
de mis padres protección, cariño, sustento, por supuesto, pero también otras cosas que no son tan positivas, que son negativas. Fijaros, todo esto es fascinante y es muy interesante. Voy a deciros por qué. Porque normalmente mi generación, la que creció en un ambiente de cierta dureza, menos por supuesto que, por ejemplo, mis padres, por supuesto, pero sí cierta dureza, disciplina, austeridad. Yo recuerdo, por ejemplo, que no teníamos yogures. Me puse enfermo cuando tenía 10 años de una hepatitis y me acuerdo que me traían yogures, mi padre y mi abuelo, y para mí eran como un festín, porque normalmente no los comíamos, no era parte de la vida ordinaria. Fijaros, un yogur. Y había cosas que eran muy preciosas y que no las comíamos todos los días. Digo esto para que veáis pues que crecimos en cierta escasez, como todos los niños. Y a uno pensará, madre mía, qué vida tan difícil, tan traumatizada. Bueno, pues lo que pasó después es que mi generación siempre ocurre igual. Quisieron darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Quisieron redimirse en sus hijos. Ese es el tema. Quisieron redimirse en sus hijos. Y pensaban y pensaron que dándole a sus hijos todo y haciéndoles sumamente nada antes de que abrir la boca ya lo tenían, que de esa manera sus hijos iban a ser felices. Y para nada. Absolutamente para nada. Consiguieron lo opuesto de lo que pretendían, la felicidad. ¿Por qué? Y esta es una de las grandísimas paradojas del ser humano. Porque el ser humano tiene que crecer en medio de las frustraciones. Y tus padres que tanto te quieren te tienen que frustrar. Es decir, te tienen que decir que no. Te tienen que reprender, te tienen que castigar. Y con eso tenemos que crecer. Y así crecemos, frustrados. Y hay de los padres que no quieran frustrar a sus hijos. Como solemos decir, les estropean. Por eso nosotros crecemos desde la inocencia, crecemos en medio de frustraciones, en medio de espinas, en medio de traumas, en medio de heridas. Y dirá alguno, madre mía, vaya sermón, vaya homilía para Navidad. Navidad es un momento de fiesta, de celebración, de alegría. Y yo estoy hablando de espinas, de frustración, de heridas, de traumas. Bueno, pues si hablo de todo esto, es porque hablo también, quiero hablar, del remedio, de la salvación, de la alegría. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje del ángel a los pastores aquella noche santa? El ángel empieza diciendo, tengo para vosotros nuevas noticias que son de gran alegría. Y dice, os ha nacido un Salvador. Os ha nacido un Salvador. Es la esencia de la Navidad. Y de nuevo, si yo estoy bien, ¿para qué necesito un Salvador?
Jesús lo dirá. No tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. He venido no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, con todo esto que yo te estoy diciendo, de la herida en la inocencia, lo que te quiero decir es que tú y yo, en mayor o menor nivel, sí que estamos heridos. Y es posible que esa herida esté reprimida, como la de Hitler, tapada, oculta en el inconsciente. Por eso es bueno, y yo te invito a que relajes esa represión y que salga el dolor, que salga la pena, que tengas la valentía de afrontar tus heridas del pasado y que con ello acudas a Jesús. Queridos hermanos, hablamos muchas veces de Jesús como Salvador y como Redentor, de la misa como el sacrificio por el cual Jesús nos salvó. Bueno, pues hay un sacrificio objetivo, hay una salvación objetiva que ocurrió hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz por todos. Jesús en ese momento, por decirlo así, destruyó el poder del mal, del pecado, de la muerte. Son maneras de hablar en símbolos, pero muy fuertes y muy reales. Bueno, pues ese sacrificio objetivo que ocurrió hace 2000 años tiene que pasar en mí. Tiene que haber también un sacrificio subjetivo, porque yo soy una persona, soy un sujeto, no soy un objeto. Y el sacrificio de la cruz que ocurrió hace 2000 años tiene que ser vivido, experimentado, actualizado en mí y en ti. Es decir, que el amor de Jesús, la salvación de Jesús, su redención, su victoria, yo las tengo que experimentar en mi vida. ¿Y qué es mi vida? Pues lo que acabo de decir. Mi inocencia. Y mi inocencia herida. Y mi pasado, y mis heridas, y mis traumas. Y ahí el Señor tiene que entrar y tiene que sanar. Por eso no te sorprendas. No te sorprendas. Si afloran, si surgen a la superficie el dolor, la pena, la rabia de haber sido herido en tu inocencia. Y cada uno tiene sus heridas. Pueden ser en algunos casos brutales, abusos físicos, sexuales incluso. Pero también pueden ser, pues eso, haber sido olvidado, no haber recibido la atención que tú necesitabas, que no se te valorase, que no se te apreciase. Y tú has sufrido y has vivido con ello, pero el dolor está ahí. Y como digo, también es posible que cargues con el dolor, con las heridas, con los trastornos de generaciones. No solo de tus padres, sino incluso de tus abuelos, tatarabuelos. Y todo te ha llegado a ti. Y tú lo miras y dices, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy culpable de todo esto, yo esto no lo he buscado. Y tienes toda la razón. Todo eso es como un material que el Señor te ha dado, que ha colocado en tu plato, en tu bandeja, para que pueda ser redimido. ¿Y cómo se redime eso? Tú dirás.
Primero acogiéndolo y diciéndole al Señor, Señor, esto es lo que yo soy y lo que he recibido de ti y de la vida. Y quiero que sobre esto, sobre estas heridas, sobre estas injusticias incluso, descanse tu amor, tu Santo Espíritu. Y te invito a que reces y que cuando vayas a misa y escuches las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, pues que ese cuerpo y esa sangre también se viertan y transformen y rediman todo el malestar que hay en ti. Por tanto, mi querida amiga y mi querido amigo, lo que te quiero decir con mucha fuerza es que la culpa no es la solución. Que sentirte culpable por tu vida, por la maldad que puede haber en ti, los pecados, los defectos, esa no es la solución. La culpa muchas veces no resuelve nada. Lo único que hace es hundirte, humillarte. En lugar de la culpa, te invito a que tengas coraje, valor. Y como aquellas mujeres que se acercaban a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Como el ciego, Señor, ten piedad de mí. Señor, que vea. Que tengas ese valor y ese coraje. No movido por la culpa. El extremo de la culpa. El extremo de la culpa fue Judas. El extremo de una persona avergonzada, culpabilizada, que decide quitarse de en medio. La culpa no le ayudó. Por eso que tú, movido no por la culpa, sino por la valentía, por el coraje, por una sencillez de corazón, te acerques al Señor diciendo, Señor, esto es lo que soy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo poco. Sin ti, yo nada. Y pedir al Señor, Señor, tú eres mi Salvador, como decía el ángel. Y creo en ti como mi Salvador. Y necesito tu salvación en esto, y en esto, y en esto. Y rezar. Con calma. Sin angustias. Pero sí con serenidad y con paciencia. E imagínate pues que el amor de Dios, como una lluvia suave, va descendiendo y va tocando y va serenando y va suavizando todas esas heridas, todos esos pecados, todos esos trastornos, todos esos traumas, cada uno los suyos, porque cada uno hemos recibido nuestra porción para que sea transformada y redimida. Pues eso es lo que te quiero transmitir hoy. Nuestras familias, de quienes mucho bueno hemos recibido, pero también lo otro. Por todo, vamos a acudir al Señor con un corazón sencillo, humilde y agradecido, lleno de coraje, como esas mujeres del Evangelio que se acercaban a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Amén. Que el Señor te bendiga. Aleluya.